Buenas noches, yo soy Carlos Elizondo. Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Y hoy vamos a discutir qué hay que hacer con los terrenos del actual aeropuerto capitalino. Le doy a usted algunas cifras. El nuevo aeropuerto capitalino va a despejar un área de alrededor de 740 hectáreas. ¿Qué tanto es esto? Pues es bastante más que las 3 secciones del bosque de Chapultepec. Le doy algunas cifras más. Resulta que Hyde Park tiene 140 hectáreas, el Parque El Retiro 118, el Bosque Bolonia 846, sería el único que sería más grande, y Central Park 350, Ciudad Universitaria 300. Es un área fantástica que va a quedar al centro de la zona metropolitana y hay que decidir qué hacer con esa zona y hay que decidirlo bien, de manera abierta, de manera transparente, y para eso hemos invitado al secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal, Salomón Chertoriski. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias, Carlos, por la invitación. Desde marzo lanzaste esto. Yo sí. estaba revisando y sobre mi escritorio había un recorte de que en marzo saliste y dijiste hay que debatir qué hacer con las 740 hectáreas. ¿En qué estamos? Mira, en este momento Miguel Ángel Mancera lo que nos instruyó fue, es tan importante ese terreno para el futuro de la Ciudad de México, para poder plantear una verdadera transformación urbana, que nos lo tenemos que tomar con toda seriedad, que tiene que ser una discusión completamente abierta, plural, se tienen que escuchar las voces y se tiene que poner en blanco y negro, más pronto que tarde, cuál va a ser la visión y cuál va a ser el trazo que se piense para ese terreno. Ahora, es muy interesante y complicado porque el terreno es propiedad del gobierno federal. Tú puedes poner la discusión, pero no es del gobierno de la ciudad. Ahora, el gobierno de la ciudad es el que autoriza qué se puede hacer con ese terreno. En el programa del aeropuerto, parte de cómo se prevé financiar el nuevo aeropuerto es con la venta de una parte de estos terrenos. Entonces, el juego es muy interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son las cartas? Yo te diría, primero, Carlos, efectivamente, hoy la propiedad para el uso de aeropuerto es federal. Ahí podría haber una primera discusión, pero creo que ni caso tiene meterse a la propiedad como tal. Lo que sí te diría es, indiscutiblemente, los usos de suelo, es decir, lo que se pueda o lo que no se pueda hacer ahí, es una facultad de los capitalinos. Es una facultad local y, por tanto, tendría que ser una prioridad de esta ciudad el definir qué se tiene que hacer con tiempo y máxime hoy que tenemos verdaderamente tiempo. Muchas veces no nos gusta esto de planear las cosas a mediano alcance. O sea, queremos ver revolvedoras de asfalto y grúas mañana en las cosas. Aquí no se puede. Tiempo. Y aquí no se puede. No puede. Bueno, aunque mañana quisieras hacer algo, no puedes. En el mejor de los mundos tienes 5 años para planear. Esa es una cosa interesantísima, porque además esto de aquí no se puede, creo que una de las cosas que hay que reflexionar es que si quitamos toda la parte sur de la ciudad, es decir, la parte de conservación rural, 710, 740 hectáreas representan cerca del 1% del suelo urbano de la Ciudad de México. ¿Cuándo una ciudad tan densa como la nuestra tiene la oportunidad de replantearse el 1% de su suelo urbano en el centro? Ahora, si China, pues bueno, pues dicen, pues con permiso, ahí se ven, hoy hacemos una ciudad aquí. No, nosotros no podemos hacer eso. ¿Cuáles son los dilemas que tenemos como ciudad para ese suelo? Yo creo que inicia en el terreno en sí mismo, qué se puede y qué no se puede, qué debería y qué no debería, teniendo una visión de región un poquito más amplia. Lo decías al principio, cabe todo. Es tan grande, digo, Ciudad Universitaria, Chapultepec, digo, aquí es gigantesco, cabe todo. Y creo que hay que decirlo, yo en este ejercicio he tratado de hacer como resetear mi cerebro y decir, sin prejuicios, ¿no? Para poder en serio escuchar todas las voces. Y digo, algo que sí me gustaría es que no fuera el conservadurismo a ultranza, es decir, nada más bosque, un proyecto hídrico que lo han propuesto y me parece pues que es una parte que hay que escuchar, y tampoco el desarrollo inmobiliario depredador. Creo que ninguna de esas cosas vale. Ahora, en medio, un gran proyecto de pulmón, más universidad, más algo, creo que todo vale, y creo que ahí es donde tenemos que arrancar. Ahora, lo que ahí se haga
y es la segunda premisa. Lo que ahí se haga, lo que ahí se piense, lo que ahí se vislumbre, es, creo yo, la primera piedra para un replanteamiento urbano de nuestra ciudad en su conjunto. Y por eso, doble importancia. Ahora, déjame decirte algo. Yo creo que tienen una responsabilidad enorme, pero bellísima. ¿Por qué? Porque el aeropuerto está en una zona en donde la colindancia con, digamos, con el Estado de México es inmediata, por un lado. Por el otro lado, pues la Federación tiene una enorme responsabilidad de tomar un posicionamiento en esto. Es decir, nada más se lo puede pasar ahí y decir, ustedes resuelvan. ¿Por qué? Bueno, porque al fin y al cabo es la sede de los 3 poderes federales. Tercera, la Ciudad de México se ha convertido en un referente para muchas ciudades del país y entonces nos van a estar observando. Cuarta, pues es la capital de todos los mexicanos. Entonces, una decisión acertada puede ser motivo de orgullo y una decisión errática o una decisión fallida puede ser motivo de vergüenza. Entonces, la idea de discutirlo de manera amplia, de que la comunidad nacional se involucre, no solo los capitalinos, a nivel nacional estás a 6 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Así es. Es fantástico, es fantástico. Ahora, y plantea unos retos de, justo lo que dices tú, Federico, a quiénes hay que preguntarle, porque una fórmula es preguntarle a los colindantes, otros a los que viven en la delegación, a los de la ciudad, al país. ¿Cuál es el mecanismo? A mí en general, esto de las consultas populares me dan, o referendos, me dan una cierta preocupación. Muy difícil preguntarlo. Vimos en Grecia, votaron por un no y luego resultó que el primer ministro está negociando una cosa que es peor que aquel no que dijeron que no. Llevar las cosas en un sí o no es bien complicado. ¿Cómo diseñar mecanismos que, sin embargo, involucran a la gente? Un concurso internacional del mejor proyecto con el mejor... No sé, ¿qué has pensado? Mira, Carlos, de entrada ya tenemos en puerta 2 foros internacionales. El primero es en septiembre, en donde estamos invitando a quienes ya tuvieron que pasar por decisiones así. Es decir, pues tratemos siempre de ver cuál es la evidencia que existe en el mundo al respecto. Quizá hay quien ya la pensó y nos puede dar alguna pista. Para este caso traemos en septiembre las 3 experiencias de aeropuertos que se mudaron de su ciudad, que dejaron un terreno que ya no iba a ser aeropuerto y que sucedieron en la última década. Y son muy distintas. Para acotar. Son completamente diferentes. Pero tenemos ahí Tempelhof en Berlín, que fueron 438 hectáreas que se mudan. Tenemos el aeropuerto Mariscal de Quito, Ecuador, que también es interesante. Es muy pequeño, 138 hectáreas, pero en el centro también de la ciudad. Y tercero, tenemos una experiencia muy diferente a estas 2 primeras, que fue el Robert Mueller de Austin, Texas, que también dejó 350 hectáreas en Austin y tuvo un destino diferente. Bueno, traemos a quienes fueron los orquestadores de la decisión, del proceso, del planteamiento de esas ciudades. Agregamos además una 4ª experiencia urbana, ya no de un aeropuerto, pero traemos a los planeadores de Seúl, Corea, que quizá es la experiencia de transformación urbana de los últimos años de una urbe importante como la nuestra, más relevante que ha habido. Ahí están tirando segundos pisos, en fin, es un replanteamiento completo. Traemos la propuesta, o vamos a escuchar ahí el planteamiento del gobierno federal, y pues bueno, será un primer espacio para escuchar, analizar y tomar conclusiones. Si le restan las vialidades que se tienen que quedar para ir al nuevo aeropuerto, ¿cuántas hectáreas te quedan? Otra vez, todavía tenemos que hacer, tiene que ser parte del planteamiento que se haga, es decir, habrá algún espacio que sea importante para la conexión, porque que no quede duda, desde la ciudad sabemos que se necesita un nuevo aeropuerto y haremos nuestra parte para que eso se concluya de manera exitosa, vaya. Ahora, a mí lo que me gusta del asunto es que tenemos el tiempo, tenemos las experiencias, tenemos la actitud por parte del GDF y del gobierno federal, hasta donde tengo entendido, para dar una discusión amplia, dar una discusión rica, dar una discusión incluyente y llegar a algo que satisfaga a todos. Se dice fácil, pero muchas de las decisiones que han tomado en el país son decisiones que de pronto tienes que tomar en situación de emergencia, ya cuando tienes el agua, la reforma energética, sin ir más lejos, cuando tienes el agua en el cuello. Entonces, a mí me atrae mucho que pongamos los argumentos todos estamos involucrados.
Nos falta poco tiempo, Salomón. ¿Cuáles serían los pasos siguientes en este proceso? El primer foro. Después, en octubre, tendríamos una Expo Pyme, que es interesante porque lo que queremos ver es también, y la mayor parte de los negocios de esta ciudad y del país son pequeñas empresas. Claro. ¿Cómo las pequeñas empresas pueden ser parte de la derrama económica que dejan los grandes proyectos urbanos, los grandes proyectos de infraestructura? Con estas dos experiencias y con foros de escucha y mesas que vamos a tener, la instrucción es que en febrero del 2016 la Ciudad de México estemos presentando un documento formal con toda la valoración, con todo lo que se haya discutido y decir, esta es la propuesta de la ciudad. Eso debería de suceder en los siguientes años, pase el tiempo que pase, en ese terreno, y esa es la importancia para la ciudad. Yo creo que, como lo dices, Federico, es tal el valor que tiene, pasarán gobiernos, es decir, no lo empezará uno y lo terminará el otro. Esto es un proyecto de 2 generaciones. Así es. Y creo que así lo tenemos que ver, y por ello darnos el tiempo para planearlo bien, dejarlo bien asentado y trazar una visión que sí nos quede para las siguientes generaciones. Bueno, tenemos que ir, pero yo quiero decir, esta no es una discusión capitalina, esta es una discusión de cómo procesamos asuntos complejos, y yo creo que en ese sentido va a ser un termómetro de qué tanto hemos madurado políticamente hablando. No puede ser partidaria, no puede ser localista, tiene que ser una discusión muy amplia, de largo plazo, y en ese sentido, Salomón, de verdad te felicito por haber tomado la iniciativa, el jefe de gobierno y tú, de abrir el debate sin miedo, y que entre todo el que quiera entrar y que se exprese. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias a ti. Reitero, lo que ahí suceda o no suceda será una muestra de lo que va a suceder en el futuro con esta gran ciudad. Y aquí nos veremos para seguir la discusión. Pues será fascinante, por supuesto. Buenas noches. Qué bueno que estuvo con nosotros. El tiempo se ha terminado. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.